Hola, buenas. Voy a explicar cómo funciona un polímetro. Empezamos con la primera función. Estamos viendo que este polímetro no es de los típicos porque este tiene el voltaje que se mide automático, no necesitas ponerlo en escala. Normalmente te vas a encontrar voltaje, medirlo entre ciertas escalas, de 10 a 20 voltios, de 100 a 400 voltios y tal. Este no, este tú le pones en voltaje en continua. Este símbolo quiere decir voltaje en corriente continua. Corriente continua es la que encontramos en baterías, pilas. Cualquier fuente que esté almacenada suele estar en corriente continua. Lo único que tendríamos que poner es, ahora mediríamos entre el común, el negativo al común, el positivo aquí, y mediríamos, por ejemplo, una pila. Luego, corriente alterna. Este también pues sirve para todos los voltajes de alterna, llega hasta 250 voltios máximo y 40 y 400 miliamperios. Eh, para Al ser alterna podemos medir el negativo sería en el común, la fase en el positivo, ¿vale? Seguimos con las siguientes funciones. La primera función, si te fijas aquí, sale la resistencia, lo tenemos en ohmios. Con esto podemos medir una resistencia. Le damos a función y podemos cambiar a medición de diodos. Podemos medir los diodos. Le damos una vez más a función y podemos medir continuidad. Continuidad sirve para saber si un circuito, por ejemplo, un cable, sin necesidad de ver para saber si funciona correctamente o no, tú lo pones en continuidad y si está roto, no pita, si no está roto, pita. Estas serían ya las de aquí. Luego seguimos. La siguiente es para condensadores. Pondríamos un condensador en el negativo y en el positivo, depende si es electrolítico o es cerámico. Bueno, si es polarizado o no polarizado, más bien. Y nos daría la capacidad en faradios, nanofaradios, o depende de lo que ponga aquí. Luego, esto sirve para medir voltajes en pilas de 1,5 y en este de 9 voltios. Luego podemos medir la intensidad. La intensidad sí que necesitamos ponerla, tiene dos partes. Primero la intensidad, esta sería en continua y para microamperios. Si quisiésemos medir intensidades de microamperios en continua, si quisiésemos medir intensidades de microamperios en alterna, tendríamos que dar la función y aquí se ve que cambia a alterna. Luego ya pues lo mismo para miliamperios y amperios. Luego tenemos una función muy buena que es esta. Esta sirve para saber si hay corriente alterna sin necesidad de poner, sin necesidad de conectar los cables. Mide el flujo de electrones mediante un campo electromagnético que se crea aquí. Entonces acercaríamos a un cable. No, lo que iba diciendo, que acercaríamos a un cable cualquiera. Lo voy a probar. Como se puede ver, este cable está conectado a la corriente alterna y con solamente acercar pues nos está diciendo que este cable tiene corriente. En cuanto lo desenchufemos, ya no da corriente.